distinta if this kind of suffering came to my life. si este tipo de sufrimiento llegase a mi vida. And so I want us to explore that subject this morning. Así que quiero que exploremos este tema esta mañana. How is it that we should respond to the suffering that will come? ¿Cómo vamos a responder al sufrimiento que llegue? Some of you in here this morning Algunos de aquí esta mañana may be in the middle of a very difficult time. quizás están pasando por medio de dificultades, You may be suffering even now. quizás está sufriendo en este momento. We know from the words of Jesus, Sabemos de la palabra de Jesús, if we follow him, si le seguimos, we will suffer. vamos a sufrir. Suffering will come to our El lives. sufrimiento va a llegar a nuestras vidas. So if it's not happening now, Que quizás no está ocurriendo ahorita, you can be sure it will come. pero asegúrate, puedes estar seguro que va a llegar. How do we respond when it comes? ¿Y cómo respondemos a cuando llegue? It's a difficult question to answer Es una pregunta muy difícil de responder, because it depends on why we are suffering. porque depende de el por qué estamos sufriendo. For example, Por ejemplo, suffering sometimes comes el sufrimiento en algunas ocasiones llega because of sin in our lives, porque hay pecado en nuestras vidas and we are simply reaping the harvest of our sin. y tan solo estamos cosechando lo que ha dado nuestro pecado. Sometimes that's why we're suffering. En algunas ocasiones por eso es que estamos sufriendo. Israel is a great example of that. E Israel es un gran ejemplo de ello. The nation of Israel La nación de Israel decided to worship the gods of all of their neighbors, decidieron empezar a adorar a todos los dioses de sus vecinos. and God sent them prophet after prophet saying, "Don't do this." Y Dios continuamente les enviaba profeta tras profeta diciéndoles no hagas esto. They did it for generation after generation, Y lo hicieron generación tras generación, century after century, siglo tras siglo, and they refused to repent. y se rehusaban a arrepentirse. And so the Lord gave them suffering. Así que el Señor les dio el sufrimiento, les envió el sufrimiento. The northern tribes suffered captivity to the Assyrians. Las tribus del norte sufrieron el cautiverio por las tribus por Asiria, 7 centuries before Jesus. 7 siglos antes de Jesús. And the 2 southern tribes, Y las 2 tribus del sur they suffered captivity to Babylon sufrieron el cautiverio de Babilonia about 150 years later. 150 años más tarde. So they're an excellent example Así que hay un ejemplo excelente en ello. of how sin in our lives Como el pecado en nuestras vidas, that we know is sin, que sabemos que es pecado, when we refuse to repent, y cuando nos rehusamos a arrepentirnos, suffering can follow, el sufrimiento va a seguirle. but not always. Pero no siempre. Sometimes suffering is for other reasons. El sufrimiento es quizás por otras razones. You remember in John chapter 9, Podemos recordar a Juan capítulo 9. Jesus healed a man. Jesús sana a un hombre, He had been born blind. el cual había nacido ciego. He had never been able to see. Nunca había visto. And when Jesus healed him, Y cuando Jesús le sana, the disciples had a question. los discípulos le hicieron una pregunta. Who sinned? ¿Quién pecó? This man ¿Este hombre or his parents? o sus padres? Now you understand their thinking. Ahora podemos entender aquí sus pensamientos. Their thinking Están pensando is that all suffering comes from sin. que todo el sufrimiento viene a causa del pecado. And Jesus said that is incorrect. Y Jesús les dice, es incorrecto. He did not sin. Él no pecó, His parents did not sin. sus padres no pecaron. This happened Esto aconteció so that God would be glorified para que Dios fuese glorificado in the healing. en la sanidad. So sometimes Así que en algunas ocasiones we have no control no tenemos control of why the suffering might occur. el por qué ocurre el sufrimiento. Sometimes En algunas otras ocasiones it is what God is permitting in our lives es lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas for His glory. para su gloria. And then yet there's another reason, Y hay aparte otra razón, the one I want to talk about most this morning. de la cual quiero hablar mayormente esta mañana. Something we do have some control over. Algo en lo cual sí tenemos control. Not when it's a result of sin. No cuando es el resultado del pecado. We know what to do then. Ahí sabemos qué tenemos que hacer. We must repent. Tenemos que arrepentirnos. We must turn from that sin Tenemos que volvernos de ese pecado if we're suffering because of it. si estamos sufriendo a causa de ello.
But I want to talk this morning about something else. Pero quiero hablar esta mañana de algo más. Suffering that occurs El sufrimiento que ocurre for our good. por nuestro bien. Do we believe we can suffer for a good result? ¿Creemos que podemos sufrir por una buena razón? Do we believe that God can actually use suffering to accomplish something in us? ¿Creemos que Dios puede usar el sufrimiento para que se cumpla algo en nosotros? And if that is true, Y si esto es verdad, then it becomes very important how we respond. entonces es muy importante el cómo vamos a responder. So that's what I want to focus on today. Así que en esto es en lo que quiero enfocarme hoy. But I want to do it from a strange place. Pero quiero hacerlo desde un lugar extraño. Jesus was posed this question: Y a Jesús se le presentó esta pregunta: why is there this suffering? ¿por qué están sufriendo? And he answered it in a very unusual way. Y respondió de una manera muy inusual. So look here with me to the Gospel of Luke, Así que vayamos al Evangelio de Lucas, to this encounter Jesus has. a este encuentro que tiene Jesús. Luke chapter 13, Lucas 13, verses 1 through 5. del 1 al 5. We read here Podemos leer aquí that two things happened que había dos cosas aconteciendo that people were having a hard time understanding. y de lo cual las personas tenían dificultad para entender. First, Primero, there was a group from Galilee that had come to Jerusalem. había un grupo de Galilea que había llegado a Jerusalén And somehow, y de alguna manera, while they were in Jerusalem, mientras se encontraban en Jerusalén to make sacrifices of their own, para hacer sus sacrificios, Pontius Pilate, Poncio Pilato, the Roman governor, el gobernador romano, put them to death. los mató, les dio muerte. We don't know from history exactly what happened. No sabemos históricamente qué aconteció. No one recorded this event, No hay un registro histórico de ello. but we realize it was a tragedy of some sort. Pero podemos darnos cuenta que era una tragedia de alguna manera. So that was the first thing that happened. Así que fue lo primero que aconteció. The second one we find in verse 4. Lo segundo lo encontramos en el versículo 4. Apparently there was a large tower, Aparentemente había una torre muy alta and it fell, y cayó, maybe when they were constructing it, quizás cuando estaba en construcción, but 18 people were killed. pero 18 personas murieron en esto. So another tragedy, Así que otra tragedia, more suffering. más sufrimiento. So the question the people have Así que la pregunta que las personas tenían comes from the same mindset of the disciples. viene desde el mismo pensar que los discípulos. Who sinned here? ¿Quién pecó aquí? Who were the worst sinners? ¿Quiénes eran los peores pecadores? Did this happen because they were more sinful than other people? ¿Esto aconteció porque eran más pecadores que otras personas? And notice what Jesus says in response. Y nótese lo que responde Jesús. He doesn't answer the question. No responde la pregunta, He doesn't say yes or no. no dice sí o no, He says to them, les dice a ellos, you are asking the wrong question. están haciendo la pregunta equivocada. The question is not who was the worst sinner. La pregunta no es quiénes eran los peores pecadores. The question you should be asking La pregunta que deberían de estarse haciendo, is what will happen to me ¿qué me va a suceder a mí if I don't repent? si no me arrepiento? You see what he's doing here? ¿Podemos ver lo que hace aquí? As usual, Lo usual, someone gives Jesus a question, alguien le lanza alguna pregunta a Jesús, expecting a certain answer, esperando alguna respuesta ya, and he does something completely unexpected. y hace completamente lo inesperado. So often we do much what these people did. Muchas veces hacemos lo mismo que hicieron estas personas. In suffering, En el sufrimiento we want to know why. queremos saber el por qué. Why me? ¿Por qué yo? Why now? ¿Por qué ahora? Why this? ¿Por qué esto? Why them? ¿Por qué ellos? That's normally how we respond in suffering. Y esto habitualmente respondemos de esta manera en el sufrimiento. Here's why I think we do that. Y creo que esta es la razón por la cual lo hacemos. Imagine this with me. Imagínense esto conmigo.
Imagine someone shows up at your door, Imaginen que alguien llega a la puerta de su casa 1,000 pesos, con 1,000 pesos and they hand it to you y se los dan. and say, "This is a gift. Te dicen, este es un regalo, I'm going to show you grace," te voy a mostrar la gracia, and give you 1,000 pesos. y te da 1,000 pesos. And the next morning, they're there again. Y la siguiente mañana acontece lo mismo. Here's your 1,000 pesos. Aquí están tus 1,000 pesos. And again, Y otra vez, you are so thankful. estás tan agradecido. Bless you. Que Dios te This bendiga. is wonderful. Esto es maravilloso. And they're there the next day, Y llegan la siguiente mañana and the next one. y la siguiente. Only now, Solo que ahora, after 2 months of this, después de 2 meses que esto ha acontecido día con día, you don't run to the door and say thank you, ya no corres a la puerta y dices gracias, because you've been used to them coming every day. porque ya te has acostumbrado a que viene cada día. So now you shout from the baño, Así que ahora le gritas desde el baño, just leave it in front. tan solo déjalos ahí. And then 2 more months go by, Y después pasan otros 2 meses and you're not even home. y ni siquiera estás en casa. You just leave a note, Tan solo dejas una nota, leave it inside. déjalos adentro. And then Y después you've become so used to receiving your 1,000 pesos every day, te has acostumbrado tanto a recibir tus 1,000 pesos cada día it stops. que repentinamente para. And you look out the window Y ves por la ventana and you see this man. y ves a este hombre. He's at your neighbor's house. Ahora está en la casa de tu vecino He's never been there before. y nunca había estado ahí antes. And now, guess who he's giving the 1,000 pesos Y to? adivina ahora quién le está dando los 1,000 pesos. He's giving it to your neighbor. Se los está dando a tu vecino And he doesn't come to your door anymore. y ya no viene a la puerta de tu casa. What's your first question? ¿Cuál es tu primera pregunta? What's happening here? ¿Qué está sucediendo aquí? Why this? ¿Por qué esto? Why am I not getting my 1,000 ¿Por qué no pesos? estoy recibiendo mis 1,000 pesos? Why is he giving it to someone else? ¿Por qué se los está dando a alguien más? We often respond this way when suffering comes. Usualmente respondemos de esta manera cuando viene el sufrimiento. We are so used to the goodness of God Estamos tan acostumbrados a la bondad de Dios and the grace of God y la gracia de Dios that when it is replaced with suffering, que cuando es reemplazada con sufrimiento, our first question nuestra primera pregunta is usually why. es ¿por qué? Why is this happening? ¿Por qué está pasando esto? And Jesus says, Y Jesús dice, you are asking the wrong question. estás haciendo la pregunta equivocada. That's not the question to Esa ask. no es la pregunta que se tiene que realizar. In fact, De hecho, he gives them a parable right after les this da una parábola inmediatamente that shows even more why this is the wrong question. y les muestra más por qué es la pregunta equivocada. Look at the parable that follows, Vamos a ver la parábola que continúa, starting in verse 6. iniciando en el versículo 6. We read here about the consequence of responding in the wrong way. Y podemos ver la consecuencia de responder de la manera equivocada. So a man has a fig tree, Así que un hombre tiene un árbol de higos and he comes looking for fruit, y viene a buscar fruto, but there's no fruit on the tree. pero no hay fruto en el árbol. So he says to the man caring for the tree, Así que le dice al hombre que se encarga de cuidar el huerto, "Where's my fruit? ¿dónde está mi fruto? Cut down the tree." Corta el árbol. And the man says, "Wait, Y el hombre le dice, espera, let's leave it one more year vamos a darle un año until I can dig around and fertilize, hasta que pueda aflojar la tierra alrededor y fertilizarlo. and then it should bear fruit. Y después dará fruto. If not, Si no, then you can cut it down." entonces lo puedes cortar. Now, what does this parable have to do with the thing we just studied? Así que, ¿qué tiene que ver esta parábola con lo que acabamos de estudiar? What's the connection? ¿Cuál es la conexión? This parable is about Israel. Esta parábola habla de Israel. This parable is about the very people Jesus has been preaching to. Y esta habla acerca de las personas a las cuales Jesús les ha estado predicando. For 3 years now, Por 3 años ya ese momento he has been preaching to them. les ha estado predicando a ellos. Repent, repent, repent. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. And they constantly say to him, Y constantemente no. le están diciendo no. And in fact, Y de hecho, even before Jesus, antes de Jesús, for centuries, por siglos, the prophets have been calling them to repent. los profetas estuvieron
llamándoles a arrepentimiento, but they have not responded properly. pero no han respondido apropiadamente. So what follows if you do not respond properly? Así que, ¿qué es lo que continúa o lo que sigue si no respondes adecuadamente? Jesus says, Jesús dice, judgment. juicio. Judgment's coming to Israel. El juicio viene a Israel. The tree is going to be cut down El árbol va a ser cortado because it doesn't bear the fruit of repentance it should. porque no da el fruto de arrepentimiento que debería. So there's a direct connection between these two. Así que hay una conexión directa entre estos dos. When we are in the midst of suffering, Cuando estamos en medio del sufrimiento, the right question is not why. la pregunta correcta no es el por qué. There's a different question we should be asking. Hay una pregunta distinta que tendríamos que estarnos realizando. And how we respond is critically important. Y el cómo respondemos es crítico. Because if we don't respond properly, Porque si no respondemos apropiadamente, even worse things can come from the suffering. pueden venir cosas peores todavía aparte del sufrimiento. So it's not why me, Así que no es el por qué yo, it's something else. es algo más. Some of you have heard the name Algunos han escuchado el nombre, Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson. She is a woman, Es una mujer, Christian woman, es una mujer cristiana who has written many books que ha escrito muchos libros on a relationship with God. que habla acerca de su relación con Dios. When she was 17, Cuando tenía 17 años, just finishing high school, al terminar la preparatoria, her whole future ahead of her, con todo un futuro por delante, she was swimming one day, estaba nadando una ocasión dove into water that was too shallow, y se aventó un clavado a agua y no estaba muy profundo and she broke her neck, y se quebró su cuello completely paralyzed y quedó completamente paralizada from the neck down, de su cuello hacia abajo, quadriplegic. cuadraplégica. And she has now spent the rest of her life Así que ya ha pasado el resto de su vida in a wheelchair. en una silla de ruedas. She's a little bit older than I am, Es un poquito más grande que yo de edad, so that's a long time she has been this way. así que es mucho tiempo lo que ha pasado así de esta manera. Recently, I heard her answer to this question. Recientemente la escuché responder a esta pregunta. How do you explain this suffering in your life? ¿Cómo explicas este sufrimiento en tu vida? And her answer was, Y su respuesta fue, suffering el sufrimiento is when God allows what he hates es cuando Dios permite lo que odia in order to accomplish what he loves. para poder completar lo que ama. You see her point? ¿Pueden ver su punto? Suffering is when God allows what he hates in our lives El sufrimiento es cuando lo permite Dios, cuando permite Dios el Y no- sufrimiento para aquello que odia, in order to accomplish what he loves. para poder completar lo que ama. So now we begin to see Ahora empezamos a ver there is yet another reason for suffering que hay otra razón para el sufrimiento that can really be for our good. que puede ser para bien. In fact, there are many examples of this in the Bible. De hecho, hay muchos ejemplos de esta manera en las Escrituras. The Apostle Paul El apóstol Pablo would be one of them. sería uno de ellos. He was someone Él era alguien who experienced amazing revelations of heaven. que experimentaba grandes revelaciones del cielo. And then Y de ahí suffered a physical problem. empezó a sufrir un problema físico. He calls it a thorn of Satan in his flesh. Le llama la espina en la carne. And God's purpose in that Y el propósito de Dios para ello was to accomplish humility. era para completar la humildad. And Paul said Y Pablo dice, 3 times, 3 veces he dicho, take it away, quítalo de mí, take it away, quítalo de mí, take it away. quítalo de mí. And the Lord said to him, Y el Señor le dijo a él, my grace is sufficient for you. que mi gracia sea suficiente para ti. I'm not going to remove it No lo voy a remover because I am accomplishing humility in your life porque estoy dando humildad a tu vida through this suffering. a través de este sufrimiento. Suffering can very much have a purpose El sufrimiento puede tener un propósito of maturing us in Christ Jesus. para madurarnos en Cristo Jesús. Johnny Erickson Johnny Erickson goes on to say, dice,
I would rather these years I have spent in a wheelchair, Prefiero estos años que he pasado en la silla de ruedas, knowing Christ as I do, conociendo a Cristo como lo conozco, than to have lived a normal life que vivir una vida normal and not known him at all. y no conocerle en lo absoluto. What an amazing thing to say. Qué cosa tan sorprendente de decir. She says, Ella dijo, literally, literalmente, the suffering is worth it el sufrimiento ha valido la pena, because it has brought me to Christ in a way I could never have known. porque me ha traído a Cristo de una manera en que no lo sabía o no le conocía. So what do you think? Así que, ¿qué piensan? Are you beginning to see suffering might possibly be a very good thing? ¿Están empezando a ver que el sufrimiento puede ser algo muy positivo, muy bueno? Something God really can and does use Algo que puede usar Dios to bring us to a place para llevarnos a un lugar in relationship with Him y tener una relación con Él that we could never find otherwise. que de otra manera no la podríamos encontrar. Could we go so far as to say, Podemos ir tan lejos como para decir, God allowing suffering in our lives Dios permite el sufrimiento en mi vida can be a way of Him showing His love to us? para que puedan mostrar su amor a mí. That He wants to draw us deeper into relationship with Him Y nos quiere llevar más profundamente a una relación con Él and to know Him in a way y conocerle de una manera we could not know otherwise. que no podríamos de otra manera. Imagine if we started seeing suffering through those eyes. Imaginen que empezáramos a ver el sufrimiento con estos ojos. Would we now still be crying, why me? ¿Seguiríamos llorando el por qué yo? Or would we instead saying something else? ¿O en su lugar diríamos algo distinto? I think what the response should be Yo creo que la respuesta debería ser, is not why me, no es el por qué yo, but how, Lord, are you using this? sino, Señor, ¿cómo estás usando esto? What are you accomplishing in my life through this? ¿Qué estás realizando en mi vida a través de esto? What do you intend for me to receive from this? ¿Qué esperas que reciba yo a través de esto? How do you want me to grow from this suffering? ¿Cómo quieres que crezca a través de este sufrimiento? That is, I believe, the biblical response to suffering, Creo que esta es la respuesta bíblica al sufrimiento, instead of the natural response en lugar de la respuesta natural, to question the love of God, de cuestionar el amor de Dios, to question the provision of God, el cuestionar la provisión de Dios and to focus everything on me y enfocar todo en mí and what has been taken away. y en lo que me ha quitado. That's the normal, natural response. Esa es la forma natural de responder a ello, But there is a much better way. pero hay una mejor manera de hacerlo. I just want to read a couple of other passages of Scripture for you Quiero leer unos pasajes más de las Escrituras that reinforce this idea que pueden reforzar esta idea, of how we should see suffering. el cómo podemos ver el sufrimiento. The first one is in 1 Peter chapter 4. La primera está en Primera de Pedro capítulo 4. 1 Peter chapter 4, verses 1 and 2. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. We read here, since Jesus suffered in the flesh, Podemos ver aquí que dice, Cristo ha sufrido en la carne. we should have the same way of thinking. Deberíamos de tener la misma perspectiva, la misma forma de pensar. Think about that for a minute. Piensen en ello por un minuto. I need to see suffering the way Jesus did. Necesito vivir el sufrimiento como lo vivió Cristo. Have the same mindset. Tener el mismo pensar. Jesus suffered in the flesh, Jesús sufrió en la carne and he says to us, y nos dice a nosotros, whoever suffers in the flesh cualquiera que sufre en la carne has stopped sinning ha dejado de pecar and live now y está viviendo ahora for the rest of the time para el resto del tiempo, no longer toward human passion, ya no más a las pasiones, but for the will of God. sino para la voluntad de Dios. What's he saying? ¿Qué es lo que nos está diciendo? God uses suffering Dios usa el sufrimiento to purify us. para purificarnos. He uses suffering at times Usa el sufrimiento en ocasiones to bring us to maturity para traernos a la madurez, so that we are leaving a life of practicing sin para que dejemos esa vida de práctica de pecado and instead walking in righteousness. y en lugar caminemos en justicia.
How many of us want that? ¿Cuántos queremos esto? How many of us would rather walk in righteousness ¿Cuántos quieren caminar en justicia, en rectitud, than be a slave to our sin? en lugar de ser esclavos del pecado? Which would you choose? ¿Cuál escogen? And yet, Y aún así, it doesn't just happen automatically. no sucede automáticamente. One of the things God uses Una de las cosas que usa Dios to bring us from this sin para sacarnos de este pecado, and it dominating us el cual nos está dominando, is to bring things into our lives es el traer cosas a nuestra vida that cause us to focus on Him que nos llevan a enfocarnos en Él and not on us. y no en nosotros. When you are suffering, Cuando tú estás sufriendo, once you get past saying, "Why me?" ya una vez que pasaste ese punto en el que dices, ¿por qué yo? what do you normally say next? ¿Qué es lo que habitualmente dices después de ello? Lord, please, Señor, por favor, please. por favor. So the very suffering itself Así que el mismo sufrimiento now turns us nos lleva to focus on the Lord. a enfocarnos en el Señor. Let me give you another one from Romans chapter 5. Les voy a dar otro más de Romanos 5, And this sort of completes our picture. y esto nos va a dar una imagen completa. Romans chapter 5, verse 3 Romanos 5, versículo 3, through 5. del 3 al 5. What does he say here? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Now we Ahora rejoice in the suffering, nos regocijamos en el sufrimiento, knowing what? sabiendo que Suffering has an effect. el sufrimiento tiene un efecto. What's that effect? ¿Y cuál es el efecto? Endurance, Nos produce paciencia, character, carácter, hope, esperanza, and not a false hope, y no una falsa esperanza, but a real hope sino una verdadera, that the Lord puts in our heart la cual el Señor pone en nuestro corazón through the work of His Spirit. a través del Espíritu. How many of us want that? ¿Cuántos queremos de esto? How many of us want endurance, ¿Cuántos queremos paciencia, character, carácter, hope? esperanza? What's he saying? ¿Y qué nos dice? It doesn't happen automatically. No sucede automáticamente, It comes through suffering. viene a través del sufrimiento, It has to be produced. tiene que ser producido. So that's why he's saying now, Así que es por eso que dice ahora, don't say why me, no digas por qué yo, rejoice. regocíjate, Say thank you, Lord, di gracias Señor for the suffering that has come. por el sufrimiento que ha llegado. Now, Ahora, what do I learn from this? ¿qué aprendo de esto? That's an entirely different way of dealing with suffering, is it Que not? esta es una manera muy distinta de lidiar con el sufrimiento, ¿cierto? We all want the blessings, Todos queremos las bendiciones, but God is a God pero Dios es un Dios who knows they must come through struggle. que sabe que tenemos que venir por las luchas, And the greatest example of that we have, y el más maravilloso ejemplo que tenemos de ello, beyond Peter, más allá que Pedro, beyond Paul, más allá que Pablo, is the cross itself. es la cruz misma. Did the suffering of Jesus El sufrimiento de Jesús produce something good for you? produjo algo bueno para ti. How could you ever have forgiveness of your sin ¿Cómo podrías haber obtenido el perdón de tus pecados apart from the suffering of Jesus Christ? si no fuese por el sufrimiento de Cristo Jesús? There's always been this question Siempre ha habido esta pregunta that philosophers have argued about. que los filósofos discuten regularmente. How do we explain suffering? ¿Cómo explicamos el sufrimiento? If God is really powerful Si Dios es realmente poderoso and God is really loving, y Dios realmente es amoroso, how can we explain suffering? ¿cómo explicamos el sufrimiento? We have an answer for that today. Y tuvimos una respuesta para ello el día de hoy. We explain suffering Explicamos el sufrimiento as an all-loving God como un Dios amoroso, who is absolutely powerful, el cual es absolutamente poderoso, using suffering usa el sufrimiento to produce something very good. para producir algo realmente bueno. And that's why we should rejoice in it Y es por ello que debemos de regocijarnos en ello when it comes. cuando venga. We would not have any of the blessings No obtendremos nada de las bendiciones
apart from the suffering of Christ. si no es en el sufrimiento de Cristo. None of us would be here today. Ninguno estaría aquí, This building would not exist. este edificio no existiría, You would all be doing something else this morning todos estarían haciendo algo completamente distinto esta mañana if it were not for the sacrifice of Jesus Christ. si no fuese por el sacrificio And de we wouldn't even know Jesucristo each other. y ni siquiera nos conoceríamos. Amen? And even beyond that, Y aún más allá todavía, all of the amazing things He's done in us individually, todas las cosas sorprendentes que ha hecho en nosotros individualmente, all of the blessings we have, todas las bendiciones que tenemos, do not exist no existirían without the sacrifice of Christ. sin el sacrificio de Cristo. God is so good Dios es tan bueno and God is so y powerful. Dios es tan poderoso He can even use suffering in your life que puede usar el sufrimiento de tu vida to produce something very, very good. para producir algo muy, muy bueno. Amen? Amén. And therefore, Y de ahí we rejoice in the suffering. nos regocijamos en el And we sufrimiento. don't say, why God? Y no decimos por qué Dios, We say, what do you have in this for me? sino decimos qué tienes en esto para mí. How do I grow from this? ¿Cómo crezco de esto? What are you doing in me ¿Qué es lo que estás haciendo en mí that needs to mature? que necesita madurar? Only a great God can do that, Solamente un Dios grandioso puede hacer esto, who loves you so much. que te ama tanto. That's what He's doing. Y eso es lo que está haciendo. And that's why we need to respond this way, Y es por eso que necesitamos responder de esta manera, rather than all the ways we normally respond. en lugar de la manera en que lo hacemos habitualmente. Amen? Amén. Pray with me. Oren conmigo. Father, we worship you today. Padre, te alabamos el día de hoy. You are a great God. Eres un Dios grande. We worship you for your love for us. Te alabamos por tu amor hacia nosotros. We worship you for the sacrifice on the cross Te alabamos por el sacrificio en la cruz and all the blessing that has come to us from that. y todas las bendiciones que han llegado a nosotros por ello. Father, we pray today. Padre, oramos el día de hoy I pray especially for anyone here today y oro especialmente por alguien que está aquí el día de hoy experiencing suffering and struggle. y que esté experimentando sufrimiento y lucha. I pray, Lord Jesus, Y oro, Señor Jesús, your grace. por tu gracia, I pray even a change of perspective on this suffering. que haya un cambio de perspectiva en este sufrimiento. Lord, we know you were at work there. Y sabemos, Señor, que obras en ello, It's not a mistake or an accident. que no es un accidente o un error. You are in control, Estás en control and I pray your grace. y oro por tu gracia. And even if there are those here today, Y aun si hay algunos aquí esta mañana, like the one speaking to Jesus, como aquellos que estaban hablando a Jesús, whose greatest need is to repent, en los cuales su mayor necesidad es arrepentirse, I pray today would be the day of repentance. y oro que sea hoy el día de arrepentimiento. I pray today they might ask the right question. Oro que hagan la pregunta correcta el día de hoy. What about me ¿Qué hay acerca de if I mí don't repent? si no me arrepiento? So, Father, we pray today Así que, Padre, oramos el día over de everyone hoy here, sobre cada uno aquí, whatever the need, cualquiera que sea la necesidad, whatever the circumstances. cualquiera que sea la circunstancia. We trust you. Confiamos en ti. We believe you are able, Creemos que tú tienes la capacidad and we believe you love us. y creemos que nos amas. And we trust you with whatever you're doing in these Y circumstances, confiamos en cualquiera que sean las circunstancias en ti, that they will produce your glory, que van a producir tu gloria and they will be for our good. y van a ser para nuestro bien. And we pray in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Muchas gracias. It is a pleasure to open God's Word with you today Es un placer abrir la palabra de Dios con ustedes el and día de study hoy it together. y estudiarla juntos. So thank you. Gracias.